Sí, Fantástico. Dios les bendiga. Amén. amén. Saben que el título de la programación de esta noche pareciera como que es completamente para adultos. Y es que, fíjense, platicando con el hermano Samuel esta semana, para escoger un tema para los jóvenes esta noche, nosotros escogimos no subestimar a los jóvenes. ¿Para qué esconderles lo que está pasando? Así que yo no te voy a subestimar en esta noche, yo te voy a decir las cosas tal y cual están pasando, tal y cual lo dice tu Biblia. Así que si tú hablas inglés, estás en una ventaja porque los textos están en inglés, sin embargo, yo te los voy a leer en español. Te voy a traducir todo lo que va a pasar en esta noche. Desafortunadamente, las noticias están en inglés. Están pasando aquí en Norteamérica y el idioma de Norteamérica es inglés, así que yo te voy a traducir todo lo que va a pasar. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la mente de cada joven, de cada adulto, de cada hijo, de cada padre, de cada niño, de cada anciano. Prepara sus vasijas para que al momento de ser derramado tu Santo Espíritu estén listas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es difícil creer que un libro tan profético como la Biblia no diga nada sobre una de las más grandes naciones cristianas que alguna vez existiera, los Estados Unidos de América. El hecho es que la Biblia sí habla sobre los Estados Unidos en el libro de Apocalipsis. América jugará un papel crítico en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis nos advierte que la libertad religiosa sería restringida en este país y la marca de la bestia sería primero aplicada en América. De ello es de lo que voy a platicar en este tema. Los Estados Unidos de América son introducidos en Apocalipsis 13:11 bajo el simbolismo de la bestia de aspecto de cordero. Declara: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Además de ser un poder político, la bestia de aspecto de cordero es descrita como saliendo de la tierra. La tierra es lo opuesto al agua, y el agua en profecía bíblica simboliza una multitud de pueblos. Apocalipsis 17:15 nos dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la bestia de aspecto de cordero que sale de la tierra simboliza un poder político que llega a existir en un área relativamente despoblada. Y el hecho de que esta bestia es descrita como con apariencia de cordero significa que tiene varias características cristianas. El cordero es un símbolo de Jesús. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, Apocalipsis nos da una idea respecto al tiempo en el que la bestia de aspecto de cordero sube al escenario. Esto ocurre en la misma época en que la bestia de aspecto de leopardo recibe una herida de muerte y es llevada en cautiverio. Eso es mencionado justo antes de la introducción de la bestia de aspecto de cordero en Apocalipsis capítulo 13. Y eso ocurrió en 1798, cuando el general Berthier llevó al Papa Pío VI en cautiverio, y entonces muere en cautividad un año más tarde. Recapitulemos. La bestia de aspecto de cordero o animal es un poder político que llega a existir en un área relativamente despoblada en la época de 1798 y tiene varias cualidades cristianas. Ninguna otra entidad encaja en esta descripción tanto como los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América son un poder político. Es un país y surgió cerca del 1798. El 4 de julio de 1776 fue promulgada la Declaración de Independencia,
declarando la independencia de América de Gran Bretaña. Y entonces la Guerra de la Revolución Americana fue librada hasta 1783, lo cual aseguró esa independencia. Y los Estados Unidos surgen de tal modo en un área relativamente despoblada. Antes que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, Norteamérica era habitada tan solo por un par de millones de indígenas americanos. En 1992, el geógrafo William Devon estimó que solo 3.8 millones de indígenas americanos vivían en los Estados Unidos y Canadá. Una publicación en línea titulada The People of North America, el pueblo de Norteamérica, por británica.com declara: a escala global, Norteamérica seguía siendo una tierra relativamente vacía y subdesarrollada económicamente hasta alrededor de 1500 de la era clásica. En comparación, Europa tenía una población de alrededor de 16 millones de personas, y eso es excluyendo Rusia y el Imperio Otomano. Así que, comparada con el resto del mundo civilizado, la Norteamérica del siglo XV era un entorno silvestre de población escasa. ¿Recuerdas cómo la bestia de aspecto de cordero tenía 2 cuernos? Los cuernos como de cordero indican juventud, inocencia y gentileza, lo que se ajusta a la representación de los Estados Unidos durante su incepción. También, los Estados Unidos surgen como una nación cristiana con un gobierno republicano basado en principios protestantes. Una república es una forma de gobierno en la cual el poder supremo está en manos del pueblo y sus representantes elegidos. Y un presidente, contrario a un rey, es elegido para gobernar. Esto disuade el despotismo y fomenta equidad, libertad y prosperidad. El protestantismo rechaza la autoridad del Papa y endorsa la separación entre Iglesia y Estado, basado en pasajes como Marcos 12:7, que dice: respondiendo Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La separación de Iglesia y Estado es esencial para la libertad religiosa. Cuando se unen Iglesia y Estado, tal como ocurrió en la Europa medieval, una religión es favorecida por el gobierno, mientras que toda otra religión es oprimida. Los próceres de esta patria, de los Estados Unidos, reconocieron esto y por ello describieron la primera enmienda de la Constitución, la cual declara: el Congreso no dictará ley alguna respecto a la implantación de la religión ni prohibirá su libre profesión. La libertad religiosa está garantizada por la Constitución, pero según la profecía bíblica, eso cambiará en el futuro. Apocalipsis 3:11 dice que la bestia con apariencia de cordero, a fin de cuentas, hablará como dragón. Una nación habla a través de sus leyes o cuerpo legislativo, y el dragón es un símbolo de Satanás. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la bestia, con aspecto de cordero, que habla como dragón, representa a la América protestante que repudia sus valores cristianos para proseguir o perseguir a aquellos que quieran permanecer fieles a Dios. La Constitución será enmendada y leyes serán promulgadas decretando la adoración falsa. Esta es la marca de la bestia. La marca de la bestia se trata de adoración. Aunque en este momento la libertad de la conciencia de muchos está siendo amenazada y aplastada. Y tan solo tienes que prender las noticias en YouTube y donde quieras para darte cuenta de lo que está pasando en Canadá, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 10 lo pone de esta manera. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
Fíjate que los que adoran a la bestia reciben su marca en sus frentes o manos. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, eso es imposible, pero enmiendas a la Constitución por razones religiosas ya han sido propuestas por políticos en el pasado. En el 2008, en un discurso en Michigan, el candidato presidencial Mike Huckabee abogó por enmendar la Constitución para reflejar las normas de Dios. I have opponents in this race who do not want to change the Constitution. But I believe it's a lot easier to change the Constitution than it would be to change the word of the living God. And that's what we need to do, is to amend the Constitution so it's in God's standards rather than try to change God's standards so it lines up with some contemporary view of how we treat each other and how we treat the family. Él dijo, tengo contrincantes en esas elecciones. Y fíjense lo que dice él. Quienes no quieren cambiar la Constitución, pero pienso yo que es mucho más fácil cambiar la Constitución de lo que sería cambiar la palabra del Dios vivo. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución, dijo él, para que se base en las normas de Dios, en vez de tratar de cambiar las normas de Dios a fin de alinearlos con algún punto de vista contemporáneo de cómo nos tratamos el uno al otro y de cómo tratamos a la familia. Nota cómo la gente le aplaudió y lo vitoreó. Además, en el 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir la aplicación de la enmienda Johnson. El propósito de la enmienda Johnson es impedir que las organizaciones religiosas usen sus plataformas para oponer o endorsar candidatos políticos. Si las organizaciones religiosas hacen esto, perderán su estatus de exoneración tributaria. En dicha orden ejecutiva, el presidente Trump ordenó al IRS no aplicar la enmienda Johnson. Esto ofusca las líneas de separación entre la iglesia y el Estado, porque permite que las iglesias se inmiscuyan en asuntos políticos y los políticos entonces harían promesas a conveniencia de la mayoría religiosa para obtener su respaldo. De ese modo, si las iglesias de América exigiesen una enmienda a la Constitución imponiendo el culto o adoración, algunos políticos le complacerían a cambio de garantizar sus votos. No te equivoques, hermano. El apoyo religioso es importante en la arena política. La derecha religiosa contribuyó a que el expresidente Donald Trump llegara a la presidencia. En una publicación en línea titulada How Evangelicals Helped Donald Trump Win, es decir, cómo los evangélicos contribuyeron al triunfo de Donald Trump, por time.com declara, los evangélicos constituyeron un récord de 26% del electorado el martes y más del 80% de los votantes blancos profesos cristianos o nacidos de nuevo votaron por Trump, refiriéndose a la bestia de aspecto de Cordero. Apocalipsis 13:12 dice, y él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia, que es la bestia de aspecto de leopardo mencionada antes en el capítulo, es el papado, y la autoridad que tuvo el papado era la autoridad civil y religiosa, porque usa al Estado para poder imponer sus dogmas. De esa forma, la América protestante y el papado se unirán y usarán el poder civil de los Estados Unidos para imponer adoración falsa sobre los americanos. La unidad entre protestantes y católicos no es nada nuevo. De hecho, ya viene en progreso desde hace décadas. Una de las formas en que esto está ocurriendo es a través del movimiento ecuménico. La meta del movimiento ecuménico es la unidad o cooperación cristiana mundial. Cientos de iglesias por todo el mundo participan en el movimiento ecuménico y la Iglesia Católica Romana lo endosa o respalda. El movimiento ecuménico transige en doctrina en favor de la unidad.
el movimiento ecuménico condujo a la firma de un documento en 1994 llamado Evangélicos y Católicos Juntos, lo cual es una declaración de la unidad de ambas fes, enfatizando su fe y misión en común. Fue firmada por un sinnúmero de catedráticos evangélicos y católicos de prominencia. Entonces, en 1999, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica firmaron un documento llamado la Declaración en Conjunto sobre la doctrina de la justificación por la fe, declarando que las iglesias ahora comparten un entendimiento en común de la justificación por la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Esto resolvió supuestamente su conflicto sobre salvación por medio de la fe, aun cuando la Iglesia Católica todavía enseña que no puede ser salvo sin guardar los sacramentos. Otro ejemplo de un aumento en la unidad entre protestantes y católicos ocurrió en el 2014, cuando el líder carismático Kenneth Copeland y el obispo anglicano Tony Palmer sostuvieron una llamada en video con el Papa Francisco con el propósito de la unidad. Ellos declararon allí el fin de la reforma protestante. Ahí se ríe el caballero. La declaración en conjunto sobre la doctrina de la justificación o el nuevo nacimiento en la justicia de Dios es un documento creado y acordado por el Concilio Pontificio de Iglesias Católicas, promoviendo la unidad cristiana, y la Federación Luterana Mundial en 1999. Como resultado, el diálogo ecuménico exhaustivo declara que las iglesias ahora comparten un entendimiento en común de nuestra justificación por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. A las partes involucradas, esto en esencia resuelve el conflicto sobre la naturaleza de la justificación, lo cual era la raíz de la reforma protestante. La protesta acabó. Dice Tony Palmer, hermanos y hermanas, la protesta de Lutero se acabó. ¿Y la de ustedes? Así que la protesta ya tiene 15 años que acabó. Y voy a ser un tanto pícaro ahora, puesto que desafío a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? No solo se unirán los apóstatas protestantes y católicos para imponer la marca de la bestia en los Estados Unidos. Esto eventualmente cundirá por todo el mundo. El versículo 12 dice que la tierra y los moradores de ella se verán afectados y a la larga serán obligados a adorar la primera bestia. Quizás te preguntas cómo la América protestante apóstata conseguirá obligar al mundo a la adoración falsa. Apocalipsis 13 dice que será mediante la adoración falsa y la restricción de la compra y la venta, declarando: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una de las formas en que esto puede ser implementado en escala global es a través de sanciones económicas. Sanciones que pueden incluir varias formas de barreras arancelarias de comercio, como en el caso de Venezuela, y restricciones sobre transacciones financieras, como en el caso de Grecia. Algunos ejemplos de países bajo sanciones económicas por los Estados Unidos hoy incluyen a Cuba, Irán, el Líbano y Siria. Según una publicación en línea por Reuters.com, el embargo comercial de Estados Unidos ha costado a Cuba 130,000 millones de dólares americanos en cifras americanas, sobre casi 6 décadas. Y en términos de obligar a los residentes de los Estados Unidos y otras naciones a someterse a la marca de la bestia a un nivel más local, aparenta
que esto probablemente ocurrirá tras la adopción de una sociedad anti-efectivo o cashless. Porque si el mundo civilizado se vuelve cashless, comprar y vender será más fácil de controlar. Y una sociedad global anti-efectivo puede que esté más cerca de lo que imaginas. Puedes agradecer a la pandemia por ello. Una publicación en línea titulada "La pandemia nos está adelantando con rapidez a una sociedad anti-efectivo y hacerle la vida más dura para que los que no tienen cuentas bancarias", por Forbes.com declara: muchos negocios se han vuelto anti-efectivos a fin de simplificar sus operaciones de la era del COVID y para reducir el riesgo a los empleados, aun cuando el riesgo de transmitir el virus a través del efectivo se entiende ser bajo. Muchos expertos creen que el COVID-19 ha acercado una tendencia o ha acelerado una tendencia que ya venía en camino: el paso a una sociedad anti-efectivo. Esto sin mencionar que ya hay varios países que son ya casi anti-efectivos ahora mismo, incluyendo Canadá, China, Suecia y el Reino Unido, para nombrar unos cuantos. Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto revela una de las formas en que la gente será engañada o embaucada para recibir la marca de la bestia, y es por milagros falsos. No todos los milagros vienen de Dios. Satanás tiene la capacidad de realizar milagros también. Por ejemplo, cuando Moisés y Aarón se comparecieron ante el faraón para pedir la libertad de los israelitas, en Éxodo 7, Aarón echó su vara delante del faraón y se hizo culebra. Pero entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros y también hicieron lo mismo con sus varas. Esto sin mencionar que la Biblia advierte sobre falsos profetas y milagros antes del retorno de Cristo. Jesús dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y fuego cayendo del cielo es una señal de la aprobación de Dios sobre el que invoca el fuego. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, el profeta Elías tuvo un enfrentamiento con profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde los falsos profetas y Elías construyeron un altar y colocaron allí un sacrificio o invocaron sus dioses para que lo consumiese con fuego. Los profetas de Baal trataron todo el día sin éxito alguno, y entonces, tras Elías ofrecer una simple oración, fuego rugió desde el cielo y consumió su sacrificio. Inmediatamente después de que fuego de Dios cayó del cielo, hubo un reavivamiento en Israel. Primera de Reyes 18:39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Satanás va a falsificar este milagro para producir un falso reavivamiento y embaucar a la gente para que reciba la marca de la bestia. A propósito, la bestia de dos cuernos no es el único símbolo de la América protestante apóstata en el libro de Apocalipsis. El falso profeta es otro símbolo también. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nota que la bestia de dos cuernos obra señales y hasta hace caer fuego del cielo para embaucar a la gente para que reciban la marca de la bestia. Y el falso profeta obra con señales o obra señales con el mismo propósito. Esto es porque estos son el mismo poder y la razón por la cual la América o a la América protestante apóstata se le llama falso profeta. Es porque el protestantismo apóstata está lleno de profecía falsa. Es decir, ¿qué es lo que hace un profeta falso?
proclamar profecías falsas. Y eso lo vemos en la mayoría de las iglesias protestantes de hoy, especialmente en las iglesias evangélicas y carismáticas. Algunas de estas profecías falsas incluyen el rapto, la pretribulación, una tribulación de 7 años, un anticristo que aún no llega, Cristo reinando por 1 milenio desde la tierra y más. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen es un símil o una copia de algo. Por ejemplo, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que nosotros nos parecemos a Dios. Por cierto, esa es probablemente una de las razones por la que Satanás nos odia tanto, porque cuando nos mira le recordamos a Dios. Así que cuando la Biblia nos dice que la América protestante apóstata hará una imagen a la bestia, significa que unificará a la iglesia y al Estado. Porque la bestia de la cual hará una imagen es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, la cual es el papado, y el papado fue un poder de iglesia y Estado. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto va de acuerdo con lo que dije antes. Las naciones hablan a través de sus leyes. Así que después de establecida una unión entre Iglesia y Estado en los Estados Unidos, se dictarán leyes que restrinjan la libertad religiosa y decretando adoración. Ya viene. Aún recientemente ha habido gente en el poder que ha propuesto leyes decretando adoración. En el 2015, la senadora Sylvia Allen de Arizona propuso esta misma cosa. ¿Y cómo regresamos a un renacimiento moral en este país? No lo sé, ya que menoscabamos lentamente la religión a la menor oportunidad que tenemos. Probablemente deberíamos debatir un proyecto de que requiera que cada americano asista a una iglesia de su escogencia en domingo. También Apocalipsis capítulo 13 habla sobre 2 etapas de la marca de la bestia. Primero, a la gente se le prohibirá comprar y vender si se rehúsan la marca de la bestia, pero aparentemente algunos resistirán. Ahí entonces un decreto de muerte universal será emitido en su contra. Entonces nos enfrentaremos a un ultimátum de no poder comprar o vender. Y entonces la muerte, si rechazamos la marca de la bestia o si aceptamos la marca de la bestia, podremos entonces comprar y vender. Aceptar la marca de la bestia aparentará ser la opción obvia a escoger para la mayor parte del mundo, pero será una decisión fatal, porque sobre aquellos que acepten la marca de la bestia serán derramadas las 7 postreras plagas, y entonces quedarán perdidos para siempre. Por ejemplo, hablando de la primera plaga, Apocalipsis 16:2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 14 llama a las 7 postreras plagas el vino de la ira de Dios, y añade que aquellos que reciban la marca de la bestia serán echados al fuego del infierno. Los versículos 9 al 10 dicen, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero.
Aun cuando el mundo pueda restringirnos de comprar y vender, Dios todavía proveerá para nosotros. Jesús dijo en Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Isaías 33, 16 aparenta indicar que al menos nuestro pan y agua nos serán seguros. Dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Imagino que nuestra comida no será llevada por aves o cuervos como con Elías el profeta en Primera de Reyes 17, 4 al 6, donde dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, etc. Los Estados Unidos de América empezaron como un país cristiano, pero el libro de Apocalipsis revela que terminará hablando como dragón, restringiendo la libertad religiosa e imponiendo adoración falsa. Protestantes y católicos se unirán para formar una unión entre iglesia y Estado para imponer la marca de la bestia, y falsos milagros serán realizados para embaucar a la gente. Aquellos que rechacen la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. Y un decreto de muerte será promulgado en su contra. Sin embargo, Dios proveerá para ellos su pan y su agua les serán seguros. Aquellos que acepten la marca de la bestia podrán continuar comprando y vendiendo. Sin embargo, ellos recibirán también las 7 postreras plagas y se perderán eternamente. Entonces te pregunto, ¿por qué lado de la controversia te decidirás? Joven, adulto, padre, hijo, si quieres tomar la decisión de estar del lado de la verdad o de la verdadera libertad religiosa y rechazar la falsa adoración, te invito a que ores conmigo. Permíteme detener aquí la pantalla. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es lámpara a nuestros pies. Gracias te damos, Señor, porque hay jóvenes que tienen la fuerza esta noche para no solamente poder escuchar tu palabra, pero para ponerla en práctica, para vivirla y ser un ejemplo no solamente del mundo, pero de los fieles. Bendice a la juventud de la iglesia de Ebenezer y permite que ellos puedan ser parte de este fuerte pregón a través de la tormenta que se aproxima. En el nombre de Jesús.